Hacemos el contacto hasta ahora, 3:15 de la tarde, con José Ricardo Álvarez, presidente de FESOCA, Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela. Bienvenido, gracias por este tiempo para Unión Radio. Buenas tardes, Vanessa. Muy buenas tardes tengan todos amigos que escuchan. No, gracias a usted por atendernos. Ayer tuvimos muchas dificultades con la comunicación. Vamos a intentar retomar la conversación hoy. Usted nos planteaba que desde el punto de vista de los repuestos y de la maquinaria necesaria para la zafra, esta es la peor zafra que se ha registrado en la historia venezolana. Sí, definitivamente. Hablamos de dos cosas. Los insumos, comúnmente los agroquímicos, de una u otra forma los conseguimos. La relación que tenemos con Agropat y con el gobierno nacional nos permite, pues, obtener tanto los herbicidas como los insecticidas y los fertilizantes. Un poco retardado, quizás. No es que a nosotros nos guste la cosa por adelantado o con mucha premura, sino que definitivamente en el sector agrícola no se puede estar esperando. Pero bueno, al final siempre tenemos eso, los agroquímicos. Sin embargo, el gran dolor de cabeza durante esta zafra ha sido, pues, precisamente lo que tú comentabas, que es el asunto de los repuestos, bien sea para tractores, camiones, cosechadoras, que no se consiguen. Es muy difícil conseguirlo. Bueno, todos vivimos como venezolanos. Qué difícil es conseguir un caucho o una batería o cualquier consumible de eso, una correa, filtro. Son repuestos que se están cambiando día a día por toda la exigencia de la zafra. La zafra en caña de azúcar es una actividad que cuando comienza son las 24 horas al día hasta que termina en un periodo más o menos de 150 días. ¿Qué es la situación ahora? La situación ahora es... La situación ahora es que estamos en plena zafra, ¿sí? Claro, si comenzamos la zafra a mediados de enero, una zafra que comenzó, pues, por demás tardía, ha debido haber comenzado a finales de noviembre. Tuvimos más de un mes y medio de retraso. Eso de hecho nos ha ocasionado muchos problemas porque tenemos mucha probabilidad de que se nos quede mucha caña, más de 1 millón de toneladas de caña. Y se nos agrava la situación el hecho de que, bueno, los centrales del Estado no han terminado de arrancar. Hay muchos productores que le arriman sus cañas a los centrales del Estado y están muy preocupados porque hasta esta hora no saben qué va a suceder con su caña. Usted nos dice que está en riesgo aproximadamente 1 millón, ¿sí? Sí, bueno, 1 millón, cuidado, si más de 1.500.000 posiblemente, ¿no? Todo va a depender, y se lo hemos dicho mucho, con mucha responsabilidad, se lo hemos dicho al gobierno nacional, que es un asunto de buscar la forma de arreglar, porque existe el tren de maquinaria y de camiones, existe. Lo que pasa es que hay que buscar la manera con un plan de urgencia, establecer para que lleguen los repuestos que se necesitan y poder activar este tren de camiones para que lleven sus cañas a otros centrales privados del país. Usted conversamos con José Ricardo Álvarez, presidente de FESOCA, habla de un plan de urgencia para poder tener los repuestos, todo lo que se necesita desde el punto de vista de la maquinaria. ¿Qué se necesita? Es decir, si usted le pusiera número a eso y lapsos a eso. Bueno, mira, nosotros hemos venido, ¿cómo será que hemos ido con esto que el gobierno llama la acupuntura financiera? Nosotros, imagínate tú, el año pasado estábamos esperando alrededor en varias subastas que se hicieron el año pasado con diferentes empresas que importan estos repuestos agrícolas y de camiones, aproximadamente estamos hablando de unos 350 millones de dólares. Con este asunto de que, bueno, vamos a ver qué es lo que es más importante para traerlo lo más rápido posible, llegamos a un acuerdo de unos 50 millones, 45, 50 millones de dólares, de tal manera que se pudiera traer eso lo más rápido posible. Eso todavía no ha llegado. Por eso es que... Bueno, pero se ha encargado, es decir, ya está hablado, está comprado. Bueno, nosotros nos imaginamos que sí, Vanessa, porque claro. es que, pues, nosotros mantenemos una conversación permanente con el Ejecutivo Nacional, nos mantenemos informados de todo. Esto lo hacemos en conjunto, le decimos, bueno, nos ponemos de acuerdo, pero bueno, el hecho es que hasta este momento no ha llegado. ¿Cuál es la situación? No sé. Eso es lo que nos preocupa, bueno, porque quedan solamente 2 meses de zafra y habría que, bueno, casi que establecer un plan, pues, que todos tengamos, poner un poco de nuestra parte, de extra esfuerzo para tratar de que esta caña, o que se quede la menor cantidad de caña posible. ¿Qué tanto pueden esperar?
Quedan 2 meses de zafra, ya está claro que se acordaron estos 50 millones de dólares para traer los repuestos necesarios. ¿Qué tanto pueden esperar esos repuestos? Bueno, hasta el momento que lleguen, lo que sí es que no se puede pasar en el momento que entre la lluvia en el llano. Si la lluvia en el llano entra como entran comúnmente a finales de abril, bueno, no quedan sino 60 días, 70 días solamente para eso. Si se prolongan un poquito sería muy bueno para la zafra, hasta el 15 de mayo tendríamos unos 2 meses y medio más o menos para poder seguir trabajando. Pero bueno, en la medida que eso llegue muchísimo más rápido, mucho mejor, porque tenemos un poquito más de holgura para poder mandar esas cañas a otros centrales azucareros del país. ¿Cómo están los productores ante esta situación? Los productores de caña del país, con esta Bueno, incertidumbre que usted está contando. nos podemos imaginar, pero por ejemplo, la mayoría no es lo comúnmente la gente piensa, que el cultivo de la caña de azúcar es un cultivo de oligarca, todo lo contrario, es lo que sucede en el país. Más del 90% de los productores de caña de azúcar son productores de caña medianos y pequeños. Te estoy hablando de productores de 50, 60, 10, 20, 30 hectáreas. Gente que tiene el sustento de su familia de esta actividad. Pues la preocupación es muchísima, el desespero es muy grande. Hay muchos productores que le arriman sus cañas a los centrales del Estado y no se han podido arrimar, entonces están tratando de hacer contacto con los privados, pero los productores a su vez que le arriman a los privados están preocupados porque también está atrasado. Entonces esto puede crear un conflicto incluso entre los mismos productores. Ojalá y no lleguemos a eso porque no es la idea, pero bueno, siempre pues la gente en el desespero de querer meter sus cañas, porque si no meten sus cañas no van a tener ingresos. Por eso es que se lo venimos alertando con muchísima antelación al gobierno nacional, porque de alguna u otra manera vamos a tener que, o el gobierno nacional va a tener que buscar la manera de solventar este problema y de indemnizar a estos productores que van a quedar sin poder mover sus cañas. Está hablando de indemnización. ¿Hay un estimado de cuántos productores necesitarían esta indemnización si la situación actual persiste? ¿Y de cuánto debería ser esa indemnización? Bueno, el cuánto va a ser es un poco complicado por decirlo en estos momentos porque no tenemos claridad. De hecho, una de lo que venimos peleando o conversando, no peleando, pues, lo digo de manera sana, pues, o sea, discutiendo, en mesa de discusión con el gobierno nacional, es el precio de la caña de azúcar, que está muy rezagado. Hubo un reconocimiento, pero eso es demasiado poco, porque nosotros hemos contabilizado una inflación interna en nuestro costo de producción de aproximadamente un 30% mensual. Entonces, ¿cuánto va a ser la indemnización? Eso lo tendrá que decir es cuando terminemos la zafra y cuántos productores van a quedar, pero más o menos 1,5 millones de toneladas podríamos estar hablando de más de mil productores que tendrían que indemnizar. Que necesitarían recibir esa indemnización. ¿Esta experiencia se ha llevado a cabo antes? De Bueno, sí, indemnizar pero a quienes han tenido problemas como los que se prevé que van a suceder al final de la zafra. Claro que sí, pero nunca en estas dimensiones. Nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo en este momento, porque es que nunca habíamos tenido siempre había problemas con algunos centrales, que otros centrales, pero se podía mandar las cañas, se conseguían los repuestos, se conseguían los cauchos, las baterías, los filtros, las correas. En este momento no, se rompe una correa y uno dura de la correa que comúnmente se puede cambiar en media hora, uno a veces dura unos 3 o 4 días por poder cambiarla, porque simplemente hay que hacer muchas maniobras para poder conseguirla y conseguirlas a sobreprecio, viviendo una situación bien complicada. Sabemos que es un asunto de que todos debemos ayudar, pero el gobierno nacional tiene que estar al tanto que nosotros, los productores agropecuarios, no somos los culpables de la situación financiera o económica que está viviendo el país, somos unas víctimas que sufrimos esto en carne propia día a día y gente que está muy preocupada con todo lo que pueda pasar. Pues. Conversamos con José Ricardo Álvarez, presidente de FESOCA, Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela. Vemos la otra parte de la moneda también. ¿Cómo va a afectar esto el acceso al azúcar en el país? Bueno, yo creo que nosotros los cálculos que estamos haciendo es que debemos estar alrededor de las 250.000 toneladas de azúcar en el país. O sea que el gobierno tendría que prepararse para importar unas 900.000 toneladas de azúcar. Eso es unas cifras astronómicas. Eso son una erogación en divisas, en dólares,
que pasan los 600 millones de dólares. Esto no lo habíamos tenido. Y mire, es importante aclarar, Vanessa, y es una lástima, ¿no? Porque el mayor esplendor que ha vivido la caña de azúcar fue al comienzo de este gobierno, y nosotros en el 2006 logramos romper récord, y en ese momento casi que produjimos el 90% del azúcar que se consume en el país en el 2006. Luego, bueno, con todas estas cosas que sucedieron y todos estos controles de precios y toda esta desatención a una política agrícola coherente, coordinada y que en el tiempo, bueno, llegamos hasta donde lamentablemente estamos. Pues es decir, lo que habíamos logrado con este gobierno, con este mismo gobierno, bueno, como dicen, lo que se hicimos con las manos lo deshicimos con los pies, pues. Ahora, ¿esa importación se pudo haber evitado, esa importación que ustedes prevén que va a ser de 900.000 toneladas, que usted ha advertido que es algo astronómico, se pudo haber evitado con los repuestos a tiempo? Pues indudablemente que sí, porque nosotros comenzamos con unos estimados de zafra cercanos a los 5 millones de toneladas de caña, más o menos unas 350.000 toneladas, y por supuesto también iba a haber que importar unas 600.000, pero no unas 900.000. Indudablemente que hubiese sido muchísimo menos. Pero bueno, yo creo que todavía tenemos algo de chance de poder subsanar esto un poquito, ojalá y podamos hacerlo. Algo de chance, por eso le preguntábamos por los plazos, es decir, si se actuara ahora se podría atender la zafra y se podría evitar tener que importar 900.000 toneladas. Bueno, yo creo que, si nos importan 900, pero ya 800 habría que importar. O sea, que indudablemente que ya el gran daño está hecho. Pues se puede aminorar el daño, pero el gran daño ya está hecho en la zafra. Ahora, ¿cómo evitar que esto se siga repitiendo? ¿Cómo evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse? Lo primero que tiene que haber claridad es cuáles van a ser los ingresos de los productores y lo que se llama ese margen que debe quedar margen de utilidad o de sustentación que debe quedar luego de los costos de producción. Tener claridad, eso no ha habido claridad en absoluto con respecto a los precios del azúcar desde que comenzamos hasta que terminamos, una inflación, repito, interna del 30%, eso desajusta cualquier capacidad de producción, por más que uno le ponga cariño y quiera seguir produciendo, es bien difícil porque a uno se lo come en la misma inercia de todo lo que es esta parte inflacionaria. Por un lado eso, saber a qué atenerse y saber que existe una política de precios coherente y que se sostenga en el tiempo, por una parte, y por otro, pues por supuesto del lado de los insumos. El lado de los insumos, saber con anterioridad con qué y la cantidad de insumos con que uno va a contar para poder hacer sus planes. Pues eso sería básico y fundamental. Una política de precios coherente al día de hoy, ¿qué implicaría? ¿Qué significaría para FESOCA? Bueno, al día de hoy se tendría que ver, yo no sé cómo lo podría manejar, pues una revisión de costos de producción mínimo bimensual para poder hacer los ajustes necesarios que haya que hacer en el precio del azúcar. El rezago es demasiado grande. Nosotros hemos estado haciendo que el precio del azúcar debe estar cercano a los 300 bolívares el kilo y en este momento al consumidor. Y en este momento el precio que el gobierno ha aceptado es 75, que por ahí anda, 75 bolívares el kilo. Ahora debería llegar a 300 bolívares el kilo. ¿Ustedes plantearían incrementos paulatinos, por lo que nos está comentando, una revisión cada 2 meses? Bueno, sí, lo que pasa es lo siguiente, que en la medida que se atrasan las decisiones y las respuestas, este rezago y esta brecha es muchísimo mayor. Entonces, siempre podría suceder algo parecido a lo que ha sucedido con la gasolina, pues. En el momento que se toma la decisión, tienen que tomarse unas decisiones muy drásticas. Lo que no debemos es llegar a eso. Ahora, lo ideal ojalá y se pudiese llegar a una estabilidad, pero ya eso depende de muchísimo, sería en todo caso político macroeconómico, hay una estabilidad de los precios, una estabilidad de manejo cambiario, macroeconómico, que pudiera darle tranquilidad a los productores, porque no hay cosa más difícil para una actividad productiva que estos momentos de incertidumbre y de inflación, porque es que es bien complicado, porque hacer
proyecciones y presupuestos y ver en el futuro lo que uno pueda tener es bien complicado. Uno está en lo que se llama sobreviviendo el día a día. Lo que sí queda claro para ustedes es que este precio actual es insostenible y que hay que llevar el precio del azúcar al consumidor a 300 bolívares. Sí, eso es absolutamente claro porque eso parte de un seminario de costo de producción que nosotros hacemos con frecuencia y eso está recién sacadito del horno, por decirlo de alguna manera. Hace 10 días nos reunimos en la fundación esta para la caña de azúcar, la productividad de la caña de azúcar Fundacaña, revisamos costos de producción y eso es lo que nos está dando. Muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias por este tiempo para Unión Radio. Seguro, muchísimas gracias a usted, a ti, Vanessa, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Conversábamos a las 3:31 de la tarde con José Ricardo Álvarez, presidente de FESOCA, Federación de Asociaciones